Bueno, y seguimos con la entrevista al expresidente Julio María Sanguinetti. Sanguinetti, te hago la siguiente pregunta. A nuestra generación quizás se nos vende un relato, o por lo menos se habla entre nosotros, de que el Partido Colorado tuvo participación en el comienzo de la dictadura militar. Cosa que, por lo menos yo tengo la lectura de que no fue así, pero estaría buenísimo que vos dieras tu opinión. No, mire, esto, más que la opinión, importan los hechos. O los hechos, mejor dicho. Los hechos. Yo escribí un libro que se llama La agonía de una democracia. Es un libro casi notarial, donde registro los hechos puntualmente. Lo que lo han cuestionado por el enfoque, por esto, por lo otro, pero nadie ha dicho que ahí haya un hecho falso. La caída de la democracia se origina en la aparición de los Tupomaros. Es la primera vez, Sí. es la primera vez en 100 años que aparecía un grupo que por medio de la violencia quería destruir el sistema. Yo diría, 100 años no, toda la historia, porque las revoluciones anteriores eran todas en nombre del sistema, ¿no? Claro. Yo represento mejor la república, y ahí se iban hasta las armas. Claro. Pero nunca había habido una acción de violencia militar, digamos así, de guerra, en contra del sistema, Claro. en la inspiración de la Revolución Cubana. Entonces, eso fue un episodio inédito. En el gobierno de Pacheco se lo enfrentó con la policía y se tuvo éxito, a tal punto que se llegó al año electoral, la dirigencia tupamara, todos estaban presos. Pero aquí que se fugan de la cárcel, y entonces se produce una situación tremenda, digamos así, ¿no? Porque en la víspera de la elección, bueno, ¿qué es esto? No se pueden ni retener los presos. Después de 5 años o 7 años, 8 años de lucha y haberlos derrotado, se escapan todos. En esa circunstancia, entonces el gobierno, que no había querido dar la intervención al ejército en el tema, dicta un decreto disponiendo que las Fuerzas Armadas se ocuparán de la represión. Estábamos en la campaña electoral, no hubo ninguna acción más, viene la elección, gana Bordaberry como candidato de Pacheco, del pachequismo, y ahí se reinician las acciones. Tupamar, el asesinato de un hermano del general Álvarez, y eso lleva a que el ejército irrumpe, ahí sí, en 6 meses liquida el movimiento. Y ahí se embriagan de la victoria los militares y hemos salvado a la patria. Bueno, ahora vamos a tener un rol en el gobierno, nosotros, que hemos salvado a la patria. Y ahí viene entonces una presión sobre el gobierno que se desencadena en febrero del 73. Sacan los tanques a la calle y le dicen al presidente, este ministro de Defensa que usted puso no va, acá nosotros vamos a participar del gobierno. Y ahí, y esto es incuestionable, pueden ir a la prensa de la época, pueden ir a los registros parlamentarios y van a encontrar que todo el Frente Amplio era partidario de constituir un gobierno con los militares. Todo el Frente Amplio. ¿Y por qué hoy dicen otra cosa? Todo, solo una voz solitaria, la de Carlos Quijano, director de Marcha, que dijo es un error, no se puede apoyar porque esto termina en una dictadura militar. Y el Partido Comunista a la cabeza, todos tienen artículos diciendo, bueno, es la oportunidad de un gobierno nacional y popular. En aquel momento estaba de moda el gobierno peruanista, que era un gobierno de pseudo-izquierda, en Perú, con algunas fuerzas civiles y el ejército. Y en esa embriaguez estuvieron todos. En una palabra, si el golpe nos incluye, estamos de acuerdo. Esa es la realidad histórica inobjetable, esto no lo puede discutir nadie. Igual usted se retira del ministerio, Jorge Valle denuncia que se venía el golpe y fue preso. Bueno, eso sí, estábamos todos en la oposición viendo que íbamos camino a eso. Sí. Íbamos camino a eso. Incluso después de la prisión de Jorge, yo le hago una interpelación al ministro de Defensa, justamente diciendo, señores, ¿qué está pasando? Y en aquel momento la denuncia de Jorge fue denunciando una cosa que después, hoy,
en perspectiva mucha gente recién advierte, y que era la comisión de Tupamaro con un sector del ejército, contra los políticos, contra la política, contra los ilícitos económicos, presuntos o ciertos, ¿no? Contra los empresarios grandes, contra esto, contra lo otro. Y eso es muy curioso. Y de algún modo llega hasta nuestros días también, porque fíjense que el ministro de Defensa de este gobierno fue un Tupamaro, y un Tupamaro de los pesados, digamos así. Lo mismo el ministro del Interior, pero lo que importa es defensa. Sí. Y el general Manini fue nombrado general en esa época y fue nombrado comandante en esa época, lo cual demuestra que los Tupamaros no eran tan ajenos al fenómeno militar. Pero está claro que si uno saca de la secuencia histórica la acción guerrillera tupamara, no se explica nada de lo que pasó. No se explica nada. Porque alguna gente dice, no, pero es un simplismo atribuir a la guerrilla esta situación. No. La democracia estaba frágil, estaba débil. Por eso un movimiento de este tipo generó una desestabilización que lo volteó. Fuiste ministro... Entonces, esto no excusa a los militares por el golpe. Los mandos militares son responsables, como son responsables también los tupamaros, ¿no? Fuiste ministro de Educación y Cultura. En tu segundo gobierno se hicieron muchas reformas educativas. De hecho, la gran última reforma educativa fue en tu segundo gobierno. ¿Qué te pasa cuando ves a María Julia Muñoz, los dichos que dijo recientemente sobre la Universidad Católica, referidos a la calle Pou? ¿Qué te pasan? Bueno, mire, el Frente Amplio trata de disfrazarse de representante único, exclusivo y monopolista de los intereses populares y los del poseído. Lo cual es una caricatura farsesca, porque toda la legislación social del Uruguay es de impronta ballista, toda. Desde la primera legislación feminista de la licencia maternal hasta los centros CAIF o las escuelas de tiempo completo, toda la legislación social es ballista, toda. Ley de 8 horas, ley de accidente de trabajo, ley de consejo de salarios, etcétera. De modo que esto es así. El Frente trata de asumir esa representación exclusiva y excluyente, invocando una doctrina socialista que fracasó en el mundo entero. En el mundo entero el socialismo en todas sus variantes fracasó. No estoy hablando de la socialdemocracia, a veces se llama socialismo, pero es socialdemocracia, es decir, es democracia liberal, Estado de Derecho con separación de poderes y una inclinación o una responsabilidad del Estado hacia los asuntos sociales, que es lo que el Uruguay fue pionero, ¿no? Eso es lo que se llama liberalismo en Estados Unidos o socialdemocracia en Europa. ¿Cree que la dictadura tuvo un papel importante en la fragmentación social quizás que hay hoy en día? La dictadura fue un factor muy distorsivo. En lo político yo diría que nunca cuajó. El Uruguay siguió siendo demócrata, por eso que en el 80 un plebiscito propuesto por la dictadura fue derrotado. Claro. En Chile había pasado lo contrario. Pinochet había plebiscitado la Constitución y había ganado. Y más allá de denuncias de fraude, los propios dirigentes de la oposición me lo han reconocido. La verdad que puede haber habido fraude, pero nos ganaron igual. Acá no. Claro. Acá no. O sea que el pueblo siguió manteniendo una idea democrática, más allá de lo que era una necesidad de orden luego de un momento tan convulso. Yo diría que el 95% de los uruguayos no estaban ni con el golpe de Estado ni con la revolución tupamara. Claro. Lo que pasa es que la dictadura legitimó a los tupamaros. ¿Por qué? Porque pasaron a ser víctimas. Entraron a la cárcel como victimarios de la democracia que querían tirar abajo. Luego, como los maltrataron y construyeron toda esa leyenda, pasaron a ser las víctimas de la dictadura. A tal punto que ¿cuántos muchachos creen que los tupamaros luchaban contra la dictadura? Sí. Cuando vieron la dictadura estaban todos presos. Todas sus bombas y sus
balazos fueron contra la democracia. Y de hecho no salen hasta tu gobierno, ¿no? Hasta el 85 por ahí no salen de la... O sea, hasta la vuelta de la democracia no salen de la cárcel. No, salieron a libertad con la primera amnistía nuestra. Por eso el gobierno... Ahí sale libertad lo más importante, digamos, ¿no? O sea que entre los tantos malos efectos de la dictadura está haber santificado a los que habían atentado contra la democracia. Esto es muy malo. En segundo lugar, dejar un sentimiento antimilitar en la sociedad que no es bueno. No es mayoritario, porque todas las encuestas dicen que las Fuerzas Armadas como tales tienen bastante buena imagen. Pero generaron en un sector de la población que estuvo proscrito, que estuvo golpeado, que fue al exilio, un sentimiento militar fuerte que todavía ahí sobrevive, ¿no? Aparte de lo que fueron, digamos, la privación de libertades y derechos humanos durante el periodo. Estamos hablando de secuelas posteriores, ¿no? ¿Qué es lo que dejó como saldo? También creo que dejó un saldo positivo, y es que todos aquellos que soñaban con una revolución armada se dan cuenta que eso es un disparate. Sí. Pero normalmente lo que logras es lo opuesto, que fue lo que pasó. Sí. Pues la violencia nunca es inocua. La violencia siempre produce reacciones, normalmente en sentido contrario. Y así es que ocurrió en nuestro país. Ahora te va a tocar cumplir un rol quizá muy importante para el Partido Colorado, que es ni nada más ni nada menos que la Secretaría General. Me imagino que una de las cosas que van a tener que decidir, ni bien asumas el cargo, es las candidaturas a intendencia. Entonces te pregunto por dos cosas. ¿Te parece que debería ser una persona joven? ¿Qué te parece que debería ser? Y después, de cara a la elección que viene, quizá cómo debería plantarse un Partido Colorado que se está rearmando. Mira, dos cosas fundamentales. La de fondo, sí. El partido tiene que tener una vida institucional que en los últimos periodos perdió. Claro. No le hago cargos a nadie, pero creo que la institucionalidad se rebajó. Se rebajó el rol del secretario general, era rotativo cada año, hubo una poca actividad de ese tipo, en fin. Entonces hay que generar una institucionalidad activa, fuerte, participación de jóvenes, participación de todo el mundo en debates, en cambios de ideas, y luego también en formación, porque hay que hacer formación histórica, formación doctrinaria. La generación de ustedes ya no nace encuadrada, ¿no? Entonces, o no toda nace encuadrada, entonces hay que darle sentido de pertenencia. Estamos en este partido por algo, no es porque estamos, porque mi papá era colorado o mi abuelito era colorado. Estamos por algo, ¿no? Muy bien. Yo soy un ejemplo de lo que era el país de entonces. La familia de mi madre, todos blancos. Mi familia paterna, todos colorados. Claro. Y la familia materna era más que blanca. Eran los Sarabia. Mi abuela materna, la mamá de mamá, era Regina Sarabia, hija de Chiquito Sarabia, el famoso caudillo blanco muerto en la batalla de Arbolito, ¿no? Bueno, es un episodio que siempre reivindica a los blancos, con buenas razones. Sí. O sea, yo soy bisnieto de Chiquito Sarabia, ¿no? Sí. Y ahí tengo un cuadro de él que compré el otro día. ¿Por qué? No reniego de mis ancestros, pero en mi casa nadie me influyó. Claro. Nadie me influyó. Hiciste solo Ni en política ni en religión. Papá era ateo, mamá era católica, aunque no practicante, y dijo, bueno, yo quiero que que Julito tome la comunión y que se confirme, gane incluso religioso. Efectivamente, me mandaron ahí a hacer eso. Y Valerio Fernández, era una escuela laica, que es el núcleo de la escuela pública. Luego fui al Rodó, al Liceo Público número 1, y al Vázquez Acevedo Montal. Pero a mí nadie me influyó. Y realmente nunca sentí una creencia religiosa. Y aunque la respeto, obviamente, ¿no? Es un sentimiento universalizado. Y lo mío lo político.
en ese sentido tenés un paralelismo con Pepe Valle, ¿no? Que también fue instruido en educación religiosa. Sí, que era lo de la época. Sí. No, yo no fui a escuela religiosa, porque Sí. fui a la escuela laica, por definición, que fue Elio Fernández, Claro. ¿no? El fundado por José Pedro Varela. Por eso ahí eso es la matriz de la escuela pública, es el Elio Fernández. Pero lo importante es eso, que uno disierna, ¿no? Y yo me hice colorado, ¿por qué? Me hice colorado por la historia. Me dice, ¿por qué? Porque el Partido Colorado es el partido constructor, por definición. Por definición. Rivera es el constructor de la independencia. Es la figura que conduce el partido a la independencia. Por eso mismo fue el primer presidente. Claro. Porque fue el que, en términos políticos, condujo el país a la independencia y la provocó. Porque en la cruzada del 25, digamos, llega la batalla de Ituzaingó, que es la batalla más grande entre el Imperio de Brasil y las Provincias Unidas. En el campo ganan los nuestros, pero el ejército brasileño no quedó destruido, ni mucho menos, quedó del otro lado. Y estaban ahí enfrente. Es el momento en que Rivera dice, no, acá vamos a pasarlo la vida mirándonos. Entonces va y dice que llevarle la guerra adentro al imperio. Y solito se lanza a las misiones, conquista las misiones, le mete la guerra al Imperio de Brasil adentro, y ahí, sintiendo que podían perder Río Grande, no ya la provincia cisplatina, como se llamaba lo que hoy es el Uruguay, y ahí pactan. O sea, la voluntad constructiva, la voluntad de la búsqueda de las soluciones, la ética de la responsabilidad, no es la ética de la convicción, para hablar en los términos de Max Weber, ¿no? La ética de la convicción, hago lo que yo siento, cumplo con el principio, pase lo que pase, o cueste lo que cueste. La ética de la responsabilidad, que es la que Max Weber recomienda al político, es la de defiendo mis principios, pero tratando de que las consecuencias sean congruentes con el principio, ¿no? Esa es la ética de responsabilidad. Y el Partido Colorado siempre hizo lo que tenía que hacer, bueno, a lo largo de toda la historia. Eso tiene que ver un poco con lo que estamos hablando de las redes, ¿no? De esto de la falta del peso de la palabra, de la responsabilidad, de que nadie se hace responsable de lo que dice, porque es tan banal lo que dicen. Y bueno, y sí, la responsabilidad es la base, es la base de la construcción democrática, ¿no? Y la responsabilidad empieza en el ciudadano. Claro. Empieza en el ciudadano. Porque la elección no es una encuesta. Claro. Es una decisión. No, es un acto de gobierno. No es una encuesta. El Parlamento no es la tomografía computada de la opinión pública. Claro. ¿No? Por eso están las encuestas, pero no, es un acto de gobierno. A veces la gente no lo advierte. Claro. Y lo toma casi como una encuesta. Bueno, lo que me gusta, me gusta más esto, me gusta más lo otro. El resultado es complicado. ¿Recordás tu última conversación con Jorge Valle? ¿Una? Oh, no, tu última. La última que tuviste con Sí, Jorge. estamos juntos desde el año 53. No, pero lo último que hablaste con él. Las últimas conversaciones fueron históricas. Aquí. Como no podía ser de otra forma. En este lugar, él se sentaba ahí, venía, decía voy a las 3, yo ya liquidaba toda la agenda porque se podía ir a las 3:30 o a las 9 de la noche, ¿no? Cosa que pasaba habitualmente, y así pasó las últimas veces que nos vimos, ¿no? Sí. Qué bueno. O sea que, bueno, son buenos recuerdos. ¿Cuándo arrancaste a ver que existía la posibilidad de ser precandidato, como efectivamente fuiste? También cabe la pregunta de que si cuando vos vas al Parlamento en mayo de 2018 a juntarte con dirigentes blancos, ya no se estaba viendo que podías tener un rol importante en la campaña. Bueno, mira, yo te diría que es notorio que yo, después de la segunda presidencia, dije que no iba a ser más candidato. Pasaron 2 elecciones y así fue, estuve ayudando, acompañando. A todo el que me pidió algo de contribución lo hice. Y esos años los dediqué a una labor política de otro orden, ¿no? Histórico, doctrinario, de ahí los libros. Y me dediqué a eso. Luego, ¿qué pasó? El partido se queda sin liderazgo, Pedro anuncia su retiro definitivo de la política y el partido empieza a caer. Entonces,
Cuando Cifra le da 3%, le da Novi más que el Partido Colorado, entra una gran angustia. Sí. En ese momento vienen a ver un conjunto de dirigentes y nos dicen, mirá, o nos unificás un poco y nos llevás acá porque esto termina mal. Y le dije, bueno, está bien, cuenten conmigo. Pongan ahí ballistas y salen de la cancha. Y ahí, sin quererlo ni desearlo, insistí en dos cosas, dije yo entro acá por dos cosas. Una, que el Partido Colorado vuelva a ser decisivo electoralmente. Eso está cumplido, el Partido Colorado es decisivo electoralmente. La segunda cosa es instalar la idea del gobierno de coalición, que yo sostuve, creo que era lo mejor, hacerla antes de octubre. Por lo menos 4 o 5 puntos esenciales, como la semilla premonitoria, digamos así, de lo que debía ser el gobierno de coalición. La idea del gobierno de coalición se instaló, no en la modalidad que a mí me hubiera gustado más, pero bueno, habrá que construirlo enseguida de octubre. ¿Mantenés contacto con la calle, con Mujica? Si es así, ¿de qué hablan? No, con la calle sí, mantengo bastante contacto. Ahora en la campaña menos, porque él anda por todas lados, pero tengo una buena relación con Luis Lacalle como con su padre también, ¿no? Sí, sí. No, pues eso con la calle padre. Con la calle padre sí, mucho más porque lo veo en conferencias, en reuniones. No, y con Luis también tengo una buena relación. Y en general tengo una buena relación con todos. Con Mujica nos vemos menos. Cuando nos vemos, él se divierte un poco conmigo y yo me divierto un poco con él, ¿no? Claro, sí. Pero es eso. Bueno, mi última pregunta, ¿cuál crees que es tu legado fuera de 2 periodos de gobierno? Mira, uno puede decir muchas cosas, otros lo pueden mirar de otro modo. Yo siento que de la primera presidencia queda la construcción política del cambio en paz. Que podrán discutirlo lo que quieran, pero no hay ninguna duda que el Uruguay cambió en paz, de la dictadura a la democracia. Y si se compara nuestra transición con la chilena, con la argentina, la nuestra es espectacularmente maravillosa. En Chile tenían al dictador sentado en el Senado, ¿no? ¿Puede ser? No, el dictador al frente del ejército. Pinochet siguió comandante del ejército. Claro. Salida de la dictadura, están las fotos, están las grabaciones. El presidente Elwin revistando las tropas con el dictador al lado, claro. Surrealista. Y hablemos de la Argentina, que fueron revoluciones y levantamientos titulares, que el Campo de Mayo, que los caras pintadas, de todo. La nuestra fue claro, creo que ese es un gran legado. Y de esa presidencia quedan también, en lo económico, digamos, 2 de las transformaciones estructurales más importantes del país hasta hoy, que son el programa de forestación, no solo la ley que es del 87, el programa que empieza en el 85 y que ha sido fundamental, tan fundamental que hoy la celulosa es un producto de exportación con más guarismo que la carne. Y luego en lo social podemos mencionar muchas cosas, pero están los centros CAIF, está toda una temática social que permitió aumentar la masa de salarios, mejorar el salario real, todo al servicio de la pacificación. En el segundo gobierno las realizaciones son de otro orden, son ya de tipo económico-social. Ahí tenemos la reforma de la educación, que es fundamental, los bachilleratos tecnológicos, los centros de formación docente en el interior, las preescolares, que fue fundamental. Saltamos de 40 a 76.000 muchachos, las escuelas de tiempo completo, en fin, todo eso. Al mismo tiempo la reforma de la seguridad social, que estaba en quiebra y se construyó un sistema nuevo, equilibrado, mixto, parte de reparto y parte de ahorro individual, fue muy importante. Se reforma también el sistema electoral, se va a la doble vuelta que no existía entonces. Y después podemos señalar cosas muy importantes. La red telefónica 100% digital, somos el primer país de Sudamérica que llega a eso.
Entonces hay muchos avances en diversos sentidos que creo que son legados importantes que se quedan. Luego la historia dirá lo que corresponda, porque siempre, cada generación de algún modo reescribe la historia, ¿no? Porque de algún modo ve el pasado desde una óptica distinta, ¿no? Hacemos dos preguntas más. Cuando se da la crisis del 2002, obviamente el Partido Colorado sale muy debilitado. ¿Te veías venir que Stirling iba a votar tan mal? ¿Estaba destinado a perder? ¿Qué pasó ahí? No, el partido sufrió lo que le pasa a todos los partidos cuando tienen que administrar una crisis. Hoy todo el mundo reconoce que nos salvamos del default, ¿no? Y dicen, no, el Uruguay hay que reconocer que se salvó, Argentina cayó en el default, o sea, en la bancarrota, y hasta hoy lo está pagando. Claro. Porque la base de todos los problemas de Argentina es la desconfianza. Sí. La Argentina no es confiable, Claro. digamos, desde el punto de vista económico, desgraciadamente. En cambio, el Uruguay es confiable. Y eso fue muy importante por la crisis. Pero naturalmente, cuando hay una caída tan fuerte en la actividad económica y la gente se la ve mal, naturalmente lo paga el partido gobierno. Si luego la campaña fue más mala o menos mala, me parece que podemos analizarlo políticamente, pero lo fundamental es el fenómeno crisis que nos pasó la factura. Bueno, última pregunta, la hacemos un poco más divertida. Hay una anécdota que es muy interesante además, que es que le ataste la corbata a Fidel Castro. Me estaría buenísimo que la contases porque no sé cuánta gente la Es conoce. una anécdota, sí, pero real. Estábamos en la cumbre en Santiago de Chile Sí. y venía un chisporroteo terrible entre Aznar y Fidel, de declaraciones de uno contra el otro. Y entonces el presidente chileno me dice, mira, te voy a poner entre los dos, así haces un poquito el balance, porque si no esto puede salirse de cauce. Bueno, así fue. Estábamos en un ángulo, de un lado Aznar a mi derecha y Fidel a mi izquierda. Y en cierto momento Aznar, que es un tipo muy audaz y particular, le dice, comandante, dice, cuando te vestís de comandante está bien, dice, te vestís de civil con ese traje y con esa corbata es horrible, esa corbata es espantosa, y yo te voy a regalar una corbata italiana. Entonces saca la corbata, le saca la corbata a Fidel, y entonces le da y Fidel se la pone, lo ayudamos, y se empieza a tironear y le digo, deja que yo hago el nudo, ¿no? Entonces le hice el nudo. Así que entre mis múltiples pecados está eso. Bueno, ante tus múltiples hazañas, o fuiste presidente, hiciste la corbata a Fidel, ¿qué más querés? Bueno, muchas gracias Julio por haber aceptado esta entrevista, por habernos recibido en tu casa. Gracias a ustedes también por haberla escuchado. Juca, ¿querés decir algo? No, muchas gracias por escucharnos y bueno, gracias por darnos esta oportunidad. Bueno, muchas gracias Julio, ya quedó. Muchísimas gracias. Estamos bien. Está bien. A ver, mostrame a ver cómo sale la imagen.